Cuando empieza a grabar, listo. Cordial saludo. Este grupo está conformado por el estudiante Mario Andrés Bolaño Naranjo y su compañero Julián Andrés Díaz Nagles. Cada uno correspondido con el NRC 744314 y con el NRC 752951. Vamos a exponer 3 tipos de falacias y qué son las falacias en la materia de la profesora Gina Barón, en la materia de lógica del NRC 1635. Entonces, ¿qué son las falacias? Las falacias son un error en el razonamiento de un argumento. Y como los argumentos están presentes en casi todo contexto o casi todo diálogo, las falacias también son muy frecuentes. Estas falacias se clasifican de 2 estructuras o 2 maneras, que serían la falacia formal, que son fáciles de reconocer debido a su estructura defectuosa. Es decir, sus premisas no están bien hiladas, ni tampoco su conclusión, así que esta es fácil de reconocer. Y por el otro lado está la falacia informal, que es la conclusión incoherente a la premisa. Es decir, la premisa está bien hecha, pero la conclusión es irrelevante. Es decir, es un tema sacado de fuera de contexto que hace que la falacia ocurra. Por otro, empiezo yo también. Ahora, continuando con el otro lado, pasamos a 3 tipos de falacias, que son racionamiento falaz, argumento falaz y falacia táctica. El racionamiento falaz es cuando un individuo da un razonamiento erróneo, es decir, crea un argumento, pero sin proposición o creencia. Es decir, que da una mala explicación o de un mal entendimiento, lo que conlleva a que la información se deteriore y caiga en una mentira o en una falacia. Ahora, continuando con el argumento falaz, son los que contienen 1 o 2 errores factuales. Un error factual es el que está basado sobre hechos, es decir, que los hechos no sean verídicos o que no sean verdaderos. Esto es muy ocurrente en las fake news, es decir, en las noticias falsas. Estos son hechos para llamar la atención, pero sin ninguna misión o proposición. Y por último, la falacia táctica es intentar deliberadamente que la audiencia o que el público tome su racionamiento falaz. Es decir, que solo por llamar la atención se cree una mentira, un hecho que conlleve a información falsa. Continuando con el primer tipo de falacia, tenemos la tesis irrelevante, que sería non sequitur. Esta, literalmente, en latín significa no sigue, o también se puede decir no continúa o no hila. Este es conocido también cuando se saca una conclusión de una situación que no tiene nada que ver. Es decir, una evidencia que en realidad no apoya la conclusión. Este tipo de falacia se asemeja a la falacia informal, es decir, que la conclusión no sigue la premisa. Además, también se acentúa al razonamiento falaz, o sea, un hecho irreal, o también, ya que no sigue la conclusión, o también a un argumento falaz, ya que tiene un error en la estructura o en la continuidad. El ejemplo o el meme que nosotros tenemos dice, el sistema de educación es en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si las juzgas es un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasar el resto de su vida creyendo que es un idiota. Este meme salió una frase dicha por Albert Einstein. La frase que dice el personaje de la imagen dice que para una selección equitativa vamos a hacer un mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol. Este es un meme dirigido con motivo de sátira al sistema educativo. Bueno, este meme hace referencia a esta falacia ya que nosotros creemos que al intentar hallar equidad, el examen o la prueba que está proponiendo no es coherente,
para medir las aptitudes de los animales propuestos en la imagen, ya que este solo favorece a un tipo de animal. Así que, siguiendo el contexto de la falacia, para ser equitativo o para ser relevante, deberían haber pruebas específicas para los diferentes animales para que así haya una coherencia en su evaluación. Y la noticia que nosotros escogimos está relacionada con la noticia del nieto de Fidel Castro. Recordemos que esa noticia ya pasó algunos días y se trata de que el nieto de Fidel Castro estaba conduciendo un auto de alta gama por el país de Cuba, que recordemos que el país de Cuba está en deterioro económico y los autos que se encuentran ahí son de muy baja gama, tanto que ya están descontinuados algunos. La afirmación que dio el nieto de Fidel Castro dice: nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando tenemos que sacar estos juguetitos que hay en casa, decía el joven, que en la polémica grabación que generó críticas internautas donde la acusaron de gozar los privilegios en momentos de crisis económica para el país. Esto concede una irrelevancia con el contexto de su país, con el contexto que vive este joven, ya que el joven disfruta de lujos y su población no. Es decir, no es coherente con la premisa que ofrece su país o el contexto de su país. Ahora, continuando con la siguiente falacia, va a hablar mi compañero Julián. Circular o el círculo sin probando, hablamos de que la conclusión defiende las premisas de modo consistente. Sin embargo, esto no demerita el hecho de la mala estructuración del argumento, ya que las premisas son las que deben respaldar la conclusión. Efectivamente, esto es así. Vemos como la premisa, como la conclusión defiende la premisa, pero debe ser en sentido contrario. Y esta falacia nos llevará a un argumento circular que realmente pues, no nos dejará de ahí, dejará salir de ahí y pues realmente nos va a mantener ahí. En el primer meme vemos el sol sale porque el gallo canta. Cuando hablamos acerca de esto, vemos que esto puede ser tomado como un argumento circular, pues porque se está asumiendo una veracidad de lo que se busca demostrar y se ve también un esfuerzo acerca del mismo, pero pues sin embargo esto pues no es del todo cierto. Acá se está afirmando que el sol va a salir siempre que el gallo cante. Efectivamente nosotros sabemos que no es así y es así donde esto se va a convertir en una falacia, dado que se busca demostrar la veracidad de este, pero pues efectivamente se sabe que no es así. Ya cuando entramos a hablar de la noticia, nosotros escogimos la noticia en donde varias personas hicieron pasar a las vacunas del coronavirus, eh, hicieron pasar droga por vacunas del coronavirus. Entonces la noticia dice, hace unos días las primeras vacunas y medicamentos contra el coronavirus, o por lo menos así lo quería hacer creer el delincuente que trajo al país la supuesta cura contra la pandemia, en una situación que tiene horrorizadas a las autoridades colombianas. La inédita incautación fue hecha por la Policía Fiscal y Aduanera que interceptó 27 cajas ilegales en la terminal aérea. Todo tenían algo en común, venían atiborradas de remdesivir y su destino final era el mercado negro de Medellín. Si nos ponemos a analizar esto, vemos que efectivamente esta noticia está ligada al argumento circular, dado que se utiliza una excusa, como lo puede ser la pandemia, para hacer pasar pues droga de manera legal, por decirlo así. Entonces acá se puede ver como, digamos, se utiliza la conclusión, que sería pues, digamos, las vacunas y los medicamentos contra el coronavirus, y para apoyar, digamos, lo que es lo que puede ser la premisa, por decirlo así. Acá se sabe, pues, digamos, ya como de una manera más natural, se ve cómo se cae en esta falacia, ¿no? Y se comienza a utilizar, digamos, un argumento, pero pues que en realidad no va dado como con las circunstancias. Cuando hablamos del argumento de la ignorancia o el ad ignoratiam, hablamos de un argumento falaz, que este sostiene que una proposición es verdadera porque no se ha demostrado que es falsa. O por el contrario, se muestra que un argumento, perdón, que una premisa es falsa porque no se ha demostrado que es verdadera, ¿no? Entonces, si hablamos del meme, acá dice, no eres un héroe o una buena persona, solo por estar en el ejército.
Esto lo podemos atribuir a que, o bueno, se puede caer en esta falacia, porque es algo que no se sabe. Nosotros no vamos a saber si soy un héroe, voy a convertir, es porque estoy en el ejército, pero a la vez no se sabe si no estoy en el ejército, también puedo ser un héroe o no soy un héroe, y es aquí en donde se cae en esta falacia, por decirlo así, en el meme. Cuando hablamos de la noticia, nosotros nos centramos como en el contexto de los falsos positivos que se le atribuían al expresidente Álvaro Uribe. Entonces se dice, ¿qué pasaría si en efecto el comandante del ejército estuviera involucrado en falsos positivos? Y dice a la vez que el ejército se puede quedar sin generales. Esto es muy, acá se puede ver cómo, digamos, las cosas se afectan. Cuando hablamos de un argumento de la ignorancia, vemos cómo este se aplica a esta noticia, porque digamos se dice, no, es que el presidente es inocente porque no se le han encontrado cargos o porque no se le ha dado la culpa de todo. O por otro lado se puede decir, no, es que el expresidente es culpable porque es que él mató a todas estas personas. Entonces es ahí donde se entra en esta falacia y donde se comienza como a tener una pelea interna, ¿no? De lo que es o no, pues realidad. Obviamente, pues no se puede decir esto es veraz o esto no es veraz, pues dado que no se sabe si esto es verdadero o falso, simplemente no se ha demostrado si es verdadero o falso. Ya aquí pues están las referencias que nosotros utilizamos tanto para los memes como para las noticias y de donde nos apoyamos también. Entonces pues eso sería todo. Muchísimas Aquí terminando con el video de las falacias, caemos en cuenta que las falacias se presentan en diferentes contextos. Estos contextos pueden ser críticos objetivos, pero al conocer un poco las falacias podemos caer en cuenta un poco más de la intención que tienen estas noticias, estos memes, de que algunos no son tan objetivos como pensamos, que más bien son subjetivos al querer generar una impresión o dar una mala información. Esto se ayuda con el entendimiento de las falacias y su contexto. Bueno, pues también cuando hablamos de las falacias, y pienso que para concluir, debemos tener en cuenta que nosotros como personas caemos en todo momento en los diferentes tipos de falacias que existen, ¿no? Sea pues una tesis irrelevante, el argumento circular o el argumento de la ignorancia. Muchas veces desde el punto de vista humano, al parecer nosotros creemos que lo hacemos todo bien o simplemente por un interés netamente de nosotros mismos, permitimos como que estas falacias se den en cualquier caso. Esto aplica para el ámbito escolar, para la vida diaria en general y pues realmente es algo que a nosotros como personas nos afecta bastante. Lo mismo pasa pues digamos en la presidencia, en el gobierno, en las escuelas, en las universidades, en la misma política en general, ¿no? En donde pues se hace o se tratan de hacer digamos diferentes noticias, por decirlo así, o la creación también de noticias falsas que se hacen como para generar rating o para cambiar una situación, digamos, para ocultar una situación que pues se está dando en el país, como lo puede ser. Un ejemplo clave sería, digamos, como en el momento en donde se reunieron para hacer un paro el 21 de noviembre del 2019 y se veía como las noticias pues trataban de cubrir esto, ¿no? Ahí pues obviamente también se puede caer en una falacia y simplemente es por el hecho también de ocultar. Para esto también se utilizan las palabras como para las falacias, como para tratar de ocultar las cosas y de simplemente hacer que la persona, el receptor, caiga en esto. Entonces pues pienso que esto ya sería todo. Muchísimas gracias pues por su atención.